de mi esposo también. Como ustedes saben, estamos allí en la ciudad de Buga, una ciudad bastante complicada, pues se vive mucho la idolatría. Se le llama la capital internacional de la religión católica, y pues no es que sea tan fácil, amén, pero allí estamos con la ayuda de Dios trabajando y viendo la mano de Dios obrar en esta ciudad, en la parte que nos corresponde, y damos gloria a Dios por eso. Reciban también saludos de los hermanos allí. Ellos supieron que yo me venía por estos lugares unos días, como decía mi padre, a traerles la nieta a mis papis. Yo les decía, no estoy aquí tanto por mí, sino más bien por ella, porque, bueno, uno entiende, amén, el amor de abuelos, los tíos que desean verla, y pues estando tan lejos, pues no es muy bueno, no es tan fácil, y entonces por eso estoy en estos días por aquí. De verdad me alegro mucho verles, amén. Vamos, mis hermanos, a la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Y quiero que abramos la palabra allí en el libro de San Mateo, el capítulo 6. Gloria a Dios. Libro de San Mateo, capítulo 6. Santo es el Señor, versículo 14 y versículo 15. Gloria a Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15. Santo es Dios, aleluya. Dios es bueno. Amén. Leamos todos a una sola voz bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Que Dios añada aún más bendición a esta palabra. Amén. Tome su lugar, mi hermano, no dejando de alabar al Señor. Y en esta mañana, mis hermanos, yo quiero hablarles bajo el tema el poder del perdón. Amén. El poder del perdón. Y quisiera iniciar, mis hermanos, haciéndoles una pregunta un poco capciosa. Y es: ¿a quién de ustedes les gusta perdonar? Amén. ¿A quién le gusta perdonar? Y algunos dirán, amén, a mí me gusta. Otros se pondrán a pensar un poquito más, porque la palabra de gusto habla de algo que uno desea, que uno quiere, que uno puede hacerlo, amén. Pero si vamos más a fondo, pues a ninguno le gusta que le den un puño y uno como que quedarse quieto y decir, lo perdono, no pasa nada. O que alguien venga y le diga unas malas palabras o diga algo en contra suyo que no es verdad, y decir, lo perdono, así porque sí. O que alguien haga una herida en su corazón, amén, que es una de las cosas más fuertes, que yo digo que muchas veces más que un golpe son aquellas cosas que quedan grabadas en el corazón. Y es ahí donde uno dice, a mí me gusta perdonar. Pues si vamos más a fondo, yo sería sincera y yo diría, a mí no me gusta perdonar, porque somos humanos, amén, y porque a ninguno nos gusta que nos ofendan, a ninguno nos gusta que nos digan cosas que no son, cosas que nos hieren, amén. Pero la palabra del Señor, como leíamos, es clara, dice que debemos perdonar, amén. Vivimos en un mundo lleno de ofensas. Usted por donde va, a la calle, al negocio, en la casa, donde usted va, hay ofensas por todos lados, amén. Usted encuentra personas que pelean, que se ofenden, donde es mucho más fácil la venganza. Y eso es lo que a diariamente vivimos, amén. Vemos por las noticias venganza, peleas por allí, peleas por allá, no hay perdón, amén. No hay personas que quieran decir, yo me hago a un lado y dejo que estas aguas corran por un tiempo, amén, y yo me encargo de sanar, bueno, con la ayuda de Dios, no, sino que tristemente en este mundo se vive la venganza diariamente, guerras entre países, entre familias, entre vecinos, amén, infidelidades,
miles de cosas y pecados que hacen que en este mundo el odio corra sin parar, amén, de que el odio corra de allí para allá y como que no hay quien lo detenga, amén, pero tenemos un Dios todopoderoso que nos ha enseñado a nosotros, amén. El perdón es una fuerza transformadora y libertadora. Un claro ejemplo de ello es lo más hermoso que hoy tenemos y es la salvación, amén. Usted y yo, la palabra dice, y somos conscientes de que no merecíamos perdón, amén. Somos conscientes de que no merecíamos la misericordia de nuestro Dios. Y eso es lo más hermoso, el ejemplo más bonito que nosotros tenemos del poder del perdón, amén. Porque el perdón transforma y ese perdón que Dios nos ha dado, nos ha transformado a nosotros, amén. Porque, yo no sé de ustedes, pero hay personas que maltrataban a sus esposos, o incluso hoy en día esposas que maltratan a sus esposos, amén. Y miles de cosas que arropaban nuestra vida y que muchas veces la gente, los vecinos, la familia decía, esta persona no tiene perdón, esa persona no hay quien la cambie, esa persona no hay quien haga algo por ello. Pero el poder del perdón de nuestro Señor ha transformado nuestra vida, amén. Nos ha dado esa libertad con la que hoy podemos decir Dios es bueno, amén. Y Él nos ayuda en todo lo que le pidamos, amén, siempre y cuando sea su santa voluntad. Nuestra vida, mis hermanos, está llena de situaciones donde necesitamos poner en práctica ese poder perdonador. Como les decía, en la casa, amén, en el trabajo, en la iglesia, en la familia, en la calle. Casi todos los días nos enfrentamos con muchas situaciones, amén, porque aunque seguimos a Cristo, no somos perfectos, amén, aunque tenemos a un Dios todopoderoso y Él nos ha enseñado muchas cosas, diariamente vivimos situaciones que nos hacen doler el corazón, amén. Como les decía, en la familia, muchas veces nos ofendemos, amén, entre la pareja, los hijos con los padres con los hijos, amén. En la iglesia también tristemente esto se ve mucho, que el chisme, que la contienda, que la cosita allí, que la cosita allá, amén. Y esto hace que en nuestro corazón se vaya llenando de cosas, amén, de cargas, de situaciones en contra de nuestros hermanos, de nuestra familia, y hace que muchas veces también nuestro corazón se cargue de odio, amén. Que nuestra vida se cargue también de situaciones que no deberían estar, pero el Señor es bueno en cada día recordarnos a través de su palabra que Él nos puede ayudar, amén. Que como decía al principio, mis hermanos, perdonar no es fácil y no es que nos guste, pero es algo que nosotros debemos aprender a hacer, amén. Vamos a ir, mis hermanos, a la palabra en el libro de San Lucas. Gloria a nuestro Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Santo es Dios. San Lucas, capítulo 15, vamos a ir a un pasaje muy conocido. Gloria a Dios para siempre. 15:11, amén. Ahí vemos el título, la parábola del hijo pródigo. Usted y yo la conocemos muy bien. Una situación familiar, un momento bastante fuerte, amén, porque si nos ponemos a hablar un poquito de esto, vemos a un hijo menor exigiéndole a su padre que le entregara esa herencia que le pertenecía a él. Yo me pongo a pensar, yo digo, era un muchacho sin experiencia, amén, era un joven que no estaba pensando en nada de la vida, amén, solamente en el vivir el presente y no pensó en los días que venían. Y vemos a un padre que, él de pronto por no tener problemas, porque su hijo quizás no se pusiera bravo con él, le hizo caso y le entregó aquella herencia. Este muchacho, lo dice la palabra del Señor, que se fue, hizo y deshizo con la plata que el papá le dio, que yo me pongo a pensar en este tiempo, pues yo creo que todavía no era el momento, porque si nos vemos hoy en día, cuando a un hijo le dan una herencia es cuando el padre y la madre ya han muerto. Amén. Eso hoy en día es así. Cuando los padres se mueren es que la herencia se reparte, como se dice.
Pero este muchacho, dice la palabra que era joven, su papá estaba vivo, él mismo se la entregó, hizo lo que él quiso hacer, fue y sufrió, porque eso es la consecuencia del pecado, de los arrebatos de la persona. Gloria al Señor. Y luego, cuando estaba en esta situación, que ya no se quedó sin nada, de que ya no tenía ni un amigo ni alguien que le ayudara, porque lo dice la palabra que ya estaba antes comiendo de las algarrobas, y aún así aquel patrón ni siquiera eso le quería dar. Y él se acordó ahí sí de su padre y dijo: en la casa de mi padre hay trabajadores, hay personas que están trabajando y están mejor que yo. Yo voy a ir y voy a pedirle perdón a mi padre. Y así lo hizo, amén. Y vemos aquí, como les decía, esta situación familiar, el poder perdonador, amén. Porque vemos aquí a un padre que cuando llegó aquel hijo no lo recriminó, no le preguntó por todo lo que le había dado, no lo regañó por lo que le había hecho, sino que aquí vemos ese poder perdonador de un padre hacia su hijo, amén. Aquí vemos claramente cómo él lo recibe con amor, amén, que no le importó porque yo digo, el padre, este hombre, imagino que duró muchos años para conseguir lo que tenía, amén. Y este muchacho en par de días fue y acabó con todo, pero a aquel padre no le importó eso, él solo quería tener a su hijo nuevamente en su casa, amén. Este padre solamente quería nuevamente saber de su hijo qué pasaría con él. ¿Y qué hizo? Lo perdonó, lo recibió, y no lo recibió como quizás aquel hijo pensaba: no, yo voy a trabajar y me voy a ganar mi plata. No, él lo recibió nuevamente como su hijo, le hizo una fiesta y le dijo: tranquilo hijo, venga, vamos a hacer una fiesta. Mandó a matar un becerro, le pasó, mejor dicho, las mejores ropas, amén. Pero también vemos otra situación en esta misma familia, y fue su hermano. ¿Cuál fue la reacción del hermano? Amén. Una reacción bastante fuerte. En vez de ponerse feliz por lo que estaba sucediendo en este momento, este muchacho lo que hizo fue ponerse bravo con su padre, amén. Ahí le dio envidia, amén. Y dijo: pero mi papá, ¿cómo va a hacer esto? ¿Por qué a mí, que nunca yo he hecho nada malo, que yo nunca me he ido, que no he malgastado su dinero, sino que más bien le he ayudado a crecer? Porque conmigo nunca ha hecho nada, amén. Y muchas veces, mis hermanos, nos vemos en estas situaciones, amén, envidiando cosas de otros, amén, que porque la persona hizo esto y entonces me cargo, y mejor dicho digo que es que no se merece el perdón, que es que mejor dicho, porque muchas veces queremos ser jueces, amén, nos creemos como Dios y queremos decir: este merece perdón, este no merece, este sí. Pero es que ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo van a poder poner a esta persona a hacer esto? Si no merece, vea lo que hizo. Pero es que eso ya fue un pasado, amén. Y si la persona ya se arrepintió, si la persona ya pidió perdón a Dios, amén. Como leía al principio, el perdón es algo que transforma, amén. Y nosotros somos testigos de esto. Santo es el Señor. Y otra situación familiar lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 50, el versículo 14. También es una historia muy conocida, y es la historia de José, amén. Un muchacho muy jovencito que lastimosamente su familia, sus hermanos se levantaron en contra de él. Usted conoce que les dio envidia porque su padre, bueno, en cierto modo lo prefería en algunas cosas. Pero llegaron a tal punto, ese odio creció tanto que quisieron matarlo, amén. El Señor en su misericordia, porque tenía un propósito, pues no lo permitió, pero lo vendieron, se lo llevaron lejos de su casa, amén. Un jovencito, mis hermanos, que uno dice, bueno, uno sin padres, en otro país, de esclavo, amén. Pero vemos que este muchacho conocía a Dios, amén. Y Dios le conocía a él, que es lo mejor, amén. Dios tenía un propósito con él. Y vemos cómo este hombre, aunque pasaron muchos años, aunque sufrió muchas cosas por lo que le hicieron sus hermanos, el día en que se encontraron, él recapacitó, aunque le dolió mucho en su corazón, porque la palabra dice que él lloró, que se fue aparte y lloró, amén. Obviamente le dolía, y eso es normal de que nos duela, porque somos personas, porque tenemos sentimientos, amén. Pero vemos a este hombre de Dios que aunque recordó todas estas cosas,
perdonó a sus hermanos, amén. Y aunque habían pasado mucho tiempo, el versículo 14 del libro de Génesis, esto es cuando muere su padre, y sus hermanos se asustaron y dijeron: no, se murió mi padre. Ahora José va a volver a recordar lo que nosotros le hicimos y ya mi papá no va a estar para por lo menos que él nos defienda. No, José les dijo: yo los perdoné ya, amén. Santo es el Señor. Y vamos también, mis hermanos, a otra historia que nos habla la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 7. Santo es Dios para siempre. Hechos, capítulo 7. Son 60 versículos, amén, pero no los vamos a leer ahorita porque nos demoramos mucho, amén. Pero vamos a parafrasear esta historia que yo sé que muchos la conocemos. Un jovencito de Dios, amén. Un muchacho que escogieron por su forma de ser, porque era un íntegro, amén, porque había aprendido a amar a Dios, a Cristo, amén, porque le habían enseñado, amén. Pero a las personas les ofendió como él predicaba, como él hablaba. En este pasaje dice que lo cogieron, amén, y él allí en ese juicio, como se dice, les dijo todas las verdades a los que estaban allí, amén. Y la palabra dice que esta gente se enojó tanto que no tuvieron otra opción que mandarlo a matar, amén. Y vemos que lo sacaron afuera de la ciudad, lo cogieron a piedra, lo insultaron, como se dice popularmente, hicieron hasta para vender con este hombre, amén. Pero aquí va lo más hermoso, y el ejemplo es un ejemplo muy, muy grande, digo yo, porque yo digo, Cristo nos perdonó, amén, porque Él es santo, Él es todopoderoso, y a Él sea toda la gloria siempre, amén. Pero este hombre Esteban era un humano como usted y como yo, amén. Y como les digo, le estaban dando piedra, amén. No era cuestión, porque es que esta fue la manera en que él murió, que lo cogieron fue a piedra. Y que a usted y yo nos cojan a piedra, hermano, arrancamos a correr, se nos sale el hombre antiguo, amén. Que el Señor nos guarde de eso. Cualquier cosa puede pasar, amén. Pero vemos a este hombre que ninguna de esas cosas pasó, sino que antes más bien que decía: Señor, perdónalos, amén. Y algo muy hermoso que nos dice la palabra es que él tenía la mirada fija en donde, en el cielo, amén. Que él no se puso a ver quién me está pegando, ni quién me está hablando mal, ni quién me está insultando, no, él tenía la mirada puesta en el Señor. Él sabía en quién había creído, él sabía quién lo había salvado, él sabía quién lo había transformado, él sabía quién lo había perdonado, amén. Él conocía quién era ese hombre que había hecho grandes cosas en su vida y no quitó la mirada del Señor, sino que más bien dice la palabra que él vio la gloria de Dios en ese momento, amén. Y hay situaciones, mis hermanos, que vivimos, amén, en la familia, en la casa, en la calle, con los vecinos, donde sea, mis hermanos, que hay situaciones que son tan graves para nosotros que muchas veces decimos: yo no puedo con esto, amén. Pero en esas situaciones el Señor nos puede mostrar su gloria, amén. Si nuestro corazón está con Él, amén. Si en nuestro corazón está el deseo de perdonar, el deseo de dejar a un lado esas cosas, si tenemos la mirada puesta en el Señor, podremos ver la gloria de Dios como lo vio Esteban, amén. Porque Esteban es muy hermoso, mis hermanos. Yo digo, como un hombre con dolor, yo me imagino sangrado, amén, dándole piedras en la cabeza, en todo su cuerpo, insultándolo. ¿Cómo este hombre no hizo algo? ¿Cómo no reaccionó? Pero él amaba a Dios, amén. Y es hermoso esa frase como dice: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y muchas veces a nosotros nos pasa así. Hay situaciones que el Señor nos permite vivir, amén. Y es necesario que usemos esta frase también: ellos no saben qué es lo que están haciendo, amén. Porque muchas veces no conocen a Dios, o quizás sí lo conocen, pero se han dejado usar por el diablo, yo qué sé, amén. Porque también sucede que el diablo se aprovecha de situaciones, y bueno, instrumentos también que también son usados para que el Señor nos transforme a nosotros, amén. Para nosotros también aprender a perdonar, amén. Así que qué bueno es que en esas situaciones podamos usar también esta frase como Esteban: seamos valientes, amén.
y digámosle: Señor, no sabemos estas personas por qué están haciendo eso, pero perdónalos. Amén. Y que el Señor nos ayude a nosotros también a perdonar. Santo es el Señor. Pero vamos a ir al libro de Jonás. Este hombre, pues tristemente sí, no fue igual que Esteban. Libro de Jonás, capítulo 4. Santo es Dios. Gloria a nuestro Dios para siempre. El título de este capítulo es El enojo de Jonás. Amén. Jonás, un hombre escogido por Dios. Amén. Explícitamente para ir a predicar a otra ciudad, porque el Señor ya sabía lo que iba a hacer, y Dios sabía que ese pueblo se iba a arrepentir. Amén. Y Jonás también conocía a Dios, y él sabía que Dios iba a tener misericordia. Amén. Pero Jonás estaba lleno de odio por ese pueblo, y bueno, hasta entendible, ¿no? Porque Nínive pues estaba en contra del pueblo judío, de Israel. Amén. Eran, mejor dicho, vituperados de todas las formas, y pues Jonás obviamente cargaba allí esa cosita. Amén. Vemos como el versículo 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Porque por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Vean, mis hermanos, hasta dónde llegó Jonás. Dijo: porque mejor me es la muerte que la vida. Amén. Vemos a este hombre completamente lleno de ira, lleno de odio, de rencor. Él lo que quería era venganza. Eso era lo que él quería. Amén. Quizás como aquellos discípulos diría: Señor, que les caiga fuego y que los queme. Amén. Que no haya perdón para ellos. Llegó, el enojo de él fue tan grande que quería mejor morirse. Le dijo: Señor, en ese momento prefiero mejor morirme que estar vivo y ver que usted esté perdonando a este pueblo. Me imagino que iría tan pecador, tan inmundo, vea todo lo que hace. Amén. Y yo creo que en muchas situaciones nos hemos sentido así. Amén. Nos hemos sentido así. Cuando quizás hemos visto que el Señor redime a una persona que pues nos ha hecho mal. Nos hemos sentido mal y uno diría: Señor, mejor que se muera. O muchas veces decimos: Señor, úsame a mí como instrumento de venganza. Amén, porque así somos. Amén, que el Señor nos ayude. Y muchas veces deseamos hasta morir: Señor, yo no quiero ver a esta persona, prefiero, no sé, irme de este planeta, pero es que no puedo verlo, no lo soporto. Amén. Y así le pasó a este hombre Jonás. Prefería morirse. Prefería, mejor dicho, porque incluso la palabra es clara, dice que él prefirió irse, desobedecer a Dios, irse para Tarsis. Pero el Señor ya tenía planeado algo y por eso sucedió esto. Amén. Lo tiraron al mar, un pez se lo tragó. Allí luego el Señor hizo que ese pez lo vomitara donde tenía que caer, para que él hiciera la obra que Dios le había dicho que hiciera. Este hombre lo hizo, pero yo sé que lo hizo con enojo, porque ya él había predicado en el capítulo 4, ya él había anunciado lo que el Señor le había mandado. Pero ahí nos damos de cuenta que este hombre hizo las cosas no con amor, sino que lo hizo quizás porque ya no tenía otra opción, porque ya el Señor lo puso allá y no tuvo otra opción, sino que dijera lo que el Señor le había dicho. Actuó, mis hermanos, con un enojo tan grande que llega al capítulo 4 y le dice: Señor, mejor mátame, porque yo no puedo ver de que usted esté perdonando a este pueblo. Amén. Y muchas veces nos pasa, como les decía, que cuando vemos una persona que el Señor perdona, que el Señor redime, nosotros no deseamos ver eso. Amén. Deseamos es que esa persona se pierda muchas veces, o que, mejor dicho, algo le pase, pero como que esas cuentas se cobren como son, según nosotros. Amén. Pero que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Amén. Santo es Dios.
¿Por qué hay que perdonar? Amén. ¿Por qué hay que perdonar? Como primero he puesto, y es clara la palabra donde iniciábamos, que es para recibir el perdón de Dios, que es lo más importante. Amén. El libro de San Mateo, capítulo 6, allí donde iniciamos. San Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15, la palabra es clara, que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Dice el versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es lo más importante de, como la pregunta que les hacía, ¿por qué hay que perdonar? Esto es lo más importante, la primera razón, amén, por la cual nosotros debemos perdonar es para poder recibir perdón de Dios. Amén. Si usted y yo no perdonamos, la palabra nos dice que Él no nos perdona. La palabra es clara en decirnos: si usted no perdona a su hermano, a su familiar, a su amigo, al que le ofendió, al que le hizo, si usted no perdona eso, no crea que yo voy a perdonarle sus ofensas, lo que usted hace en contra de mí. Eso lo dice Dios, amén. Y nosotros también ofendemos, nosotros también pecamos, nosotros también hacemos muchas veces intencionalmente o no nos damos de cuenta, ofendemos, amén. Decimos algo que no debimos decir y nuestro hermano se dolió, amén. Y para que haya perdón en nuestras vidas, dice la palabra, perdonen, amén, perdonemos, amén. Esa es la primera razón por la cual nosotros debemos perdonar, amén. Porque si Dios no nos perdona, pues ¿cómo vamos a ir al cielo? Amén. Santo es el Señor. El segundo punto que puse, ¿por qué hay que perdonar? Y es algo también muy importante, y es para tener paz con nosotros mismos. Amén. ¿Cuántos quieren paz? Amén. Todos queremos paz. Y yo sé que todos en algún momento nos hemos sentido como enojados con nosotros mismos, amén, llenos de cargas, de situaciones, amén. Se nos ha ido la paz, porque tengo una situación con mi hermano, con mi hermana, amén. Les voy a ser aquí muy sincera, recién yo llegué a este lugar, llegamos aquí a Algeciras, estaba muy cargada por una situación que había sucedido, y yo sé que a todos, yo creo que la mayoría nos ha pasado, que es tanto el odio contra una persona que nos fastidia verla, que cuando llega como que se nos acaba todo, como que el ambiente ya, mejor dicho, amén, la cara nos cambia y no tenemos paz, amén. Para que haya paz en nuestro corazón hay que perdonar, en nuestra vida hay que perdonar, porque muchas veces, mis hermanos, nosotros estamos con un odio, con una carga contra una persona que, mejor dicho, no vivimos en paz, amén, no tenemos tranquilidad, y la otra persona, lo más de bien de la vida, zonga y zoronga por todos lados, amén, viviendo lo más de bueno en paz, y nosotros, mejor dicho, sufriendo, queriendo, mejor dicho, el mal, que no tenemos paz, que no queremos, que si llega, mejor dicho, y de verdad a mí me pasaba, y me ha pasado muchas veces. Y yo he tenido que decirle: Señor, por favor, ayúdame, porque no hay cosa más horrible que no sentirse así. Eso es muy feo, amén. Y aquí varias veces me pasó, hermano, que uno ni siquiera en culto puede estar. ¿A usted le ha pasado? Nos ha pasado, amén. Que ni siquiera podemos rendirle culto al Señor con tranquilidad, con paz, sino que no, esa persona está allí y no puedo, amén. Y eso es el diablo aprovechando también, amén, de que usted y yo nos alejemos, amén, porque el diablo usa también estas situaciones, amén. Hace que, mejor dicho, esa persona me hizo algo, y como uno está tan pendiente de lo que está haciendo, entonces hace otra cosa y uno se sigue cargando y se sigue cargando y sigue subiendo ese odio. El diablo se aprovecha. Y no sea, mi hermano, que en una de esas, que el Señor nos guarde, nos descarriemos, actuemos de una forma que no debemos hacerlo, amén.
Así que pidámosle siempre al Señor, Dios, que yo pueda perdonarme a mí mismo, que pueda perdonar a mi hermano, y que si nos falta paz, digámosle al Señor, Dios mío, yo quiero volver a tener paz en mi corazón. Yo quiero volver a tener tranquilidad, amén. Y si es necesario ir donde el hermano y pedirle perdón, hay que hacerlo, amén. Como les decía al principio, eso no es fácil, ni es de todo el gusto, porque no nos gusta perdonar. Somos humanos y no nos gusta perdonar, y más cuando hemos sido ofendidos, cuando nos ha dolido lo que nos han hecho, amén. Pero es mejor tener paz y tranquilidad que estar allí reprimidos sin tener libertad de hacer nada, amén. Así que esa es una de las razones, amén. Primero, para que Dios nos perdone. Otra es para que tener paz con nosotros mismos. La tercera es para ser libres de toda carga, porque eso sí que pesa, el odio, la ira, eso pesa bastante, mis hermanos, amén. Yo sé que usted sabe de lo que yo le estoy hablando, amén. Esa carga que uno siente, y la palabra del Señor nos dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si hay una carga en nuestros hombros que no debemos llevar, amén, de odio, de ira, contra mi familia, contra los hermanos, contra el vecino, vayamos a Cristo, amén, vayamos a Cristo, que Cristo, Él es muy bueno, amén, Él es muy bueno, y yo sé que Él va a tomar eso y le va a decir, esto a ti no te pertenece, amén. Y yo sé que todos hemos sentido en algún momento como uno se siente libre, amén, se siente como nuevo, porque hemos podido entregar esa carga que no nos pertenece. Santo es el Señor. También debemos perdonar, porque el perdón sana, amén, porque el perdón también termina el conflicto, amén, porque dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 20, el versículo 22. Libro de Proverbios. Santo es nuestro Dios para siempre. Aleluya. Nuestro Dios vive para siempre. Libro de Proverbios, capítulo 20 y versículo 22. Santo es Dios. Amén. ¿Lo tenemos todos? Dice el versículo 22, no digas, yo me vengaré. Dice la palabra del Señor, espera ¿a quién? A Jehová, y Él te salvará. ¿Es claro? Amén. No digas, yo me vengo. No digamos, no, como Él me hizo, yo también le voy a hacer. Amén. No digamos, no, Él me ofendió, yo también lo voy a ofender. Amén. No digamos, no, Él levantó un falso testimonio contra mí, yo también voy a hacer lo mismo. Amén. No seamos como el mundo, que le dan un puño y el otro pues le da el otro. Amén. Porque eso se ve en la calle, amén. En las cantinas, esas situaciones se empiezan a insultar una cosa y la otra, y el otro pues también se restea, bueno, y se forman esas peleas que, mejor dicho, por falta de perdón, porque no tienen a Dios en su corazón, porque ellos sí dicen, no, yo me vengo, amén. Y por eso es que usted ha visto que por la venganza han habido tantas muertes, tantas familias destruidas, amén, tantos hogares que se han tenido que ir, que dejarse, amén. Por la venganza el esposo mató a la mujer, o a viceversa, o los hijos, amén. Porque se ha visto tristemente, sino que más bien, dice el versículo 22, esperemos a Jehová y Él nos salvará. Cualquier situación que sea, cualquier ofensa, el Señor nos salvará, amén. Porque el perdón tiene un poder muy grande si lo ponemos por obra, amén. Y si dejamos que Dios sea el que tome el control de todas las cosas, amén. Así que perdonar sana y termina cualquier conflicto. Amén. Y es muy triste, mis hermanos, cuando las dos personas están como dos gallos finos, amén. Que es que se me hace, yo también le respondo y bueno, así, amén. Es muy triste. Pero si una persona se aparta y dice, no, yo lo dejo quieto, pues la otra persona no tiene más que quedarse quieta también.
amén, y más teniendo a Dios en nuestro corazón y orando, pues ese conflicto se va a tener que acabar en el nombre del Señor, amén. Santo es el Señor. También perdonar nos evita iras, nos evita la amargura en nuestro corazón, nos evita la depresión que hoy en día abunda, amén. Es una de las enfermedades que está tomando más al mundo, es la depresión y la ansiedad. Y muchas de esas cosas es por la falta de perdón, amén. Porque hay situaciones, mis hermanos, aún nosotros como cristianos que vivimos de niños, amén, que vivimos cuando no conocíamos a Cristo, que tristemente, bueno, han habido situaciones donde hay niños o niñas que han sido abusados, amén, y esto causa traumas, amén. Y eso, cuando no hay perdón, al transcurrir el tiempo, al transcurrir los años, esto está provocando depresión y ansiedad, amén. Y estas situaciones tan tristes, amén, que de niño me maltrataban, que bueno, en el colegio, yo no sé dónde pasaron muchas situaciones, cosas del pasado, amén. Yo hice esto y todavía no me puedo perdonar. Yo ofendí, hice tal cosa y no me puedo perdonar. Hoy en día, mis hermanos, el mundo está lleno de depresión y ansiedad. Están enfermos, amén, porque eso son enfermedades del alma, del espíritu, y son cosas que solamente Dios puede sanar, amén. Si nosotros dejamos, amén, porque eso es otra cosa. Si nosotros no queremos, pues no va a pasar nada, amén. Pero si nosotros vamos a Dios, el Señor nos va a sanar, amén. Perdonar nos evita agotamiento, amén, porque a veces nos agotamos por otras personas, amén. Por estar tan preocupados de la otra persona, pues nuestro espíritu se agota en estar pensando en cosas que no debemos, amén. Incluso problemas físicos y de salud. Yo sé que usted ha conocido problemas de personas que yo he conocido, amén, que el odio ha sido tan grande, mis hermanos, que la persona casi que cree que se va a morir, y hasta que no pide perdón no es libre, porque la carga es tan grande contra una persona que los lleva hasta la cama, amén, que están a punto hasta conocí una vez un momento que la persona ya se iba a morir, o sea, pensaba que se iba a morir, pero hasta que no pidió perdón no fue libre de esto, amén. Que Dios nos guarde de una situación de estas, amén. Que nos carguemos tanto que hasta nos enfermemos, amén. Sino que seamos, mis hermanos, no dejemos que las cosas crezcan, porque es que muchas veces pasan los años, los días, y dejamos que eso vaya creciendo y vaya creciendo, y mientras más pasan los días, más difícil se pone, porque el problema se pone más grande, amén. El odio crece más, la ira crece más, amén. Esa ansiedad crece más, pero si nosotros le ponemos un alto en el camino, yo sé que las cosas van a cambiar, amén. El libro de Efesios, gloria a nuestro Dios. Libro de Efesios, capítulo 4, el versículo 31. Santo es el Señor para siempre. 4, 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Aleluya. Amén. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice el versículo 32: antes sed que benignos unos con otros, seamos que misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Clarísimo, amén. ¿Qué debemos dejar? El odio, amén, la gritería, el enojo, la amargura. Que seamos benignos, amén, seamos buenos, en otras palabras. Seamos misericordiosos como el Señor tuvo misericordia de nosotros, amén. Porque si quizás aquí hay un hombre que le pegaba a su mujer antes de conocer a Cristo, amén, y uno dice: en mi caso yo, Dios mío, Padre Santo, terrible, que a mí Dios me guarde, ¿no? Que mi esposo me pegara
bastante fuerte, pero el Señor tuvo misericordia y lo perdonó. Amén. El Señor tuvo misericordia y le perdonó. La palabra del Señor, e incluso vemos, mis hermanos, cuando Cristo murió, ¿quiénes estaban junto a Él? Dos personas malas. Amén. Malísimas, porque según la historia, los que morían crucificados eran los que, mejor dicho, lo peor, excepto Cristo. Amén. Esas eran las personas que mataban crucificados. Y esas dos personas que estaban allí eran por algo. Amén. Pero aún así el Señor tuvo misericordia de uno que le pidió su misericordia. Amén. Así haya matado, así haya robado, así haya hecho lo que haya hecho, que para nosotros uno dice, uy, no, esta persona no tiene perdón de Dios. No, el Señor perdona. Amén. El Señor nos ha perdonado a nosotros. Y a Él no le ha importado qué cosa hayamos hecho. Él ha tenido misericordia. Él nos ha salvado. Él ha extendido su mano sobre nosotros. Él no ha dicho, no, este hizo eso, yo no lo perdono, no merece mi perdón. No, Él dice más bien, venga para acá. Amén. Yo lo quiero perdonar, y Él así lo ha hecho con cada uno de nosotros. De esa manera nosotros debemos perdonar. Amén. Debemos guardarnos de la ira, de la amargura. Amén. Guardarnos del enojo, guardarnos de todas cosas, mis hermanos, que a la final nos hacen daños a nosotros mismos. Amén. Ni siquiera al hermano que lo ofendió, a nosotros mismos, porque nosotros somos los que perdemos la salvación. Amén. Si nos descuidamos, somos nosotros. Santo es el Señor para siempre. Perdonar, mis hermanos, no significa que aceptemos la forma en que otros se comportan, porque esa también es una de las cosas, ¿no? No es decir que, ay, porque yo lo perdono, entonces me va a volver a hacer lo mismo. No, pues tampoco, no exageremos. Amén. Que porque entonces, como hay algunos hogares, ¿no? Ay, no, yo lo perdono, y vuelve otra vez y le pega, y vuelve otra vez y le hace lo mismo. Amén. Que otra vez la infidelidad, y vuelve y lo perdona, y otra vez yo no sé qué. Así tampoco. Amén. Perdonar no significa que tengamos que aceptar que, ay, no, pues me habló mal y me insultó, y ay, no, tampoco así, ¿no? Perdonar, mis hermanos, es dejar eso a un lado. Y más bien, mis hermanos, eso quiere decir es ser sabios y dejar todo en manos de Dios. Que si, obviamente, si me ofendió y si uno siente que con esa persona ya no puede pegar, pues no es que le tenga odio, pero bueno, apártese, para que no vuelva a suceder lo mismo, para que eso no siga creciendo. Amén. Evitemos ese pecado, ese odio, esa ira. Amén. Y la palabra de Dios en el libro de Romanos, santo es Dios, Romanos capítulo 12, el versículo 19 al 21. Romanos 12, 19 al 21, versículos muy conocidos por nosotros. Amén. Santo es Dios. Romanos 12, 19 al 21. Amén. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira ¿de quién? De Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Que el Señor nos ayude. Amén. Si tuviere sed, ¿qué dice? Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y el versículo 21, muy hermoso: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. La palabra es muy hermosa. Dios es muy hermoso en hablarnos a nosotros. Amén. La venganza no es de nosotros. Si me hicieron daño, dejémosle todo al Señor. Amén. Dice la palabra, el versículo 21, no seas vencido de lo malo. No nos dejemos vencer por eso que nos hicieron. Amén. No nos dejemos caer, mis hermanos, de la gracia de Dios por eso que quizás una ofensa. No, perdonemos. Amén. Más bien, como dice el versículo 20, si ese enemigo tiene sed, tiene hambre, ayudémoslo. Si esa persona tiene necesidad de Dios, oremos por él. Si esa persona tiene necesidad de Dios, hablemosle de Cristo. Amén. Quizás en secreto, si lo puede hacer en persona, bien, porque
Hay situaciones donde ha habido perdón y sí se puede perdonar y bueno, vuelven a hacer lo mismo, amén. Pero hay situaciones, como les decía al principio, que uno debe perdonar y mejor alejarse, amén. Pero en eso no quiere decir que uno pueda seguir orando por esa persona y pidiéndole a Dios que en vez de que estemos pidiendo fuego sobre esa persona, que el Señor lo acabe, que una cosa, que la otra, sino que le pidamos al Señor misericordia, amén. Porque esa persona también necesita de Dios, amén. Nuestra familia necesita de Dios, amén. Y estamos en el año de la familia. Qué bueno es que en nuestra familia haya perdón, amén. Si hay situaciones que estamos viviendo como familia, no hay cosa más fea que la familia no se hable, amén. Que uno por un lado y el otro por el otro, que si llega entonces se va. Eso es bastante fuerte y feo, es triste, amén. Pero qué bueno es pedir al Señor, Dios mío, ayúdame a perdonar, amén. Y más en nuestra familia, amén. Debemos perdonar, amén. Si nuestros padres nos han ofendido o si los hijos, amén, al contrario. Lo que sea que haya sucedido, pidámosle al Señor que nos ayude a perdonar y que Él sea el que tome el control de cualquier situación que sea, amén. Porque el perdón tiene poder, el perdón tiene el poder, mis hermanos, de transformar, amén, de obrar, de libertad, amén. Y no hay nada más hermoso que uno tener libertad donde vaya, amén, con todas las personas, uno sentirse bien, en amor, reírse, amén. Eso es algo muy bonito. Que uno estar, no, que llegó, entonces yo me voy, que si va a culto, pues yo no voy, que si yo no sé qué, me voy, bueno, y así. No, mis hermanos, Dios nos ayude a todos, amén. La falta de perdón es una trampa espiritual, amén, que conduce al orgullo, al resentimiento y consecuencias que pueden llegar a ser hasta trágicas, amén. La falta de perdón es una trampa espiritual. El odio es una trampa espiritual. La ira, amén. Todas aquellas cosas son situaciones que el diablo puede usar para que nuestra vida se pierda. Amén. Puede ser una trampa, una cascarita que el diablo esté poniendo allí y diga, no, yo por este lado lo saco. Amén. Y Dios nos guarde y no caigamos en estas situaciones. Amén. Que no caigamos en el resentimiento, en el orgullo, que si Él no me pide perdón, pues yo no lo perdono. Él fue el que me hizo. Amén, porque a veces llegamos hasta ese punto, ¿no? Él fue el que me hizo, yo no tengo por qué pedirle perdón. ¿Y por qué? Si fue Él el que me ofendió. No, muchas veces hasta nosotros debemos ir a decir, perdóneme si yo le he ofendido, si le he hecho algo, así yo no haya hecho nada malo, pero qué bueno es tener paz conmigo mismo y con Dios. Amén. Así muchas veces tengamos que agachar la cabeza, amén, que dejar el orgullo a un lado. Gloria a Dios por eso, que Dios nos ayude a guardarnos del orgullo, amén, y que podamos pedir perdón, amén, podamos hacerlo con toda sinceridad, no de boca afuera, de dientes afuera, no, de corazón, amén, porque muchas veces se habla, amén, no, que sí, que es que pasó esto y esto y esto y perdóneme y yo no sé qué, bueno, pero a la final las cosas siguen siendo lo mismo, ahí no pasó nada, pero qué bueno es que lo hagamos de corazón. Amén. El perdón, mis hermanos, tiene tanto poder que nos ha dado acceso a nosotros como pecadores de ir al reino de los cielos. Nosotros no podemos de ir de otra manera sino a través del perdón de Dios en nuestra vida. Amén. No hay otra forma. Y si usted y yo no perdonamos, la palabra dice que Dios no nos va a perdonar y lo leímos. Amén. Si en esta mañana hay amigos, amén, no sé si hay amigos, pero si en su corazón hay odio, si usted está alejado de Dios, créame que el Señor es bueno en perdonar. Y le invitamos para que se acerque a Dios. Amén. Para que busque a Cristo, que Dios nos da la libertad. Amén. Jesús decía, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué sucedía luego? El milagro. Amén. La mayoría de veces Él dijo, tus pecados te son perdonados. Y vemos como en algunas situaciones los fariseos le decían, ay, pero ¿cómo? ¿Quién es este Dios que se cree para que esté perdonando? Es que Él era Cristo, amén, el Hijo de Dios. Y por eso se atrevía a decir, tus pecados te son perdonados, porque Él tenía el poder para hacer milagros. Amén. Y muchas veces hay milagros que están a la puerta, pero debemos perdonar. Amén. Si usted y yo deseamos milagros y hay situaciones que hay en nuestro corazón, el Señor quizás está deteniendo esto. Amén. Este milagro todavía no lo puedo hacer porque esta persona está llena
de rencor, de cargas, de situaciones, de motivos. Y por eso muchas veces no vemos la gloria de Dios, sino vemos lo que queremos ver, porque nuestro corazón está lleno de cosas que Dios no quiere que estén. Amén. Para que sucedan milagros hay que perdonar. Y la palabra lo dice, Jesús decía, tus pecados te son perdonamos. Amén. Y en ese tiempo se levantaron paralíticos, amén, ciegos, mudos, sordos, de toda clase, hermano, de milagros el Señor hizo. ¿A través de qué? De el perdón. Amén. Quizás usted está esperando algo y usted no ha perdonado, por eso no ha sucedido. Pero que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Si nuestro corazón, si se nos hace difícil, hermano, perdonar, pidámosle a Dios en esta mañana que nos ayude. Amén. Que nos dé un corazón sensible, que nos dé un corazón como el que Él tiene, tan bueno, tan noble. Amén. Un corazón, mis hermanos, es tan indescriptible, mis hermanos, porque como un hombre siendo tan ofendido de muchas maneras, amén, porque todos los días el mundo le ofende, hasta nosotros que ya le conocemos le ofendemos, pero Dios es tan bueno que todos los días nos perdona, todos los días Él nos ayuda, amén. El poder del perdón, amén, el poder del perdón, amén. Oremos, mis hermanos, para que Dios nos ayude. Y si usted tiene una situación que le está afectando, pídele a Dios misericordia, amén, que yo sé que Dios nos va a ayudar. Aleluya, mi eterno Salvador, yo te doy gracias. Recibe el honor, Dios mío, recibe la gloria, recibe la alabanza, precioso Salvador. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es tan grande, Señor. Tu misericordia, Señor, es más grande que los cielos. Tu misericordia es más grande que la mar, Señor. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, Señor. Tu misericordia, Señor, tu misericordia. Oh Dios Todopoderoso, por ella estamos en este lugar. Porque tú nos has perdonado, Señor. Porque ese poder transformador del perdón, Señor, ha sido sobre nosotros, sobre nuestra casa, Dios mío. Y hoy, Señor, como lo decía, podemos tener la libertad de decir: un día estaré frente a ti, Señor. Aleluya, porque tú me has perdonado, porque tú me has ayudado, mi Salvador. Por eso te doy la gloria y la alabanza, Dios eterno. Mi Señor, yo te ruego por cada uno de nosotros, de mis hermanos, mi vida, Señor. Somos humanos, tenemos sentimientos, Señor. Ofendemos o nos ofenden también, Señor. Hay situaciones que vivimos, Señor. Hay situaciones que nos duelen, Señor, que nos cargan. Dios, pero tu palabra es clara en decir que si no perdonamos a los que nos ofenden, Señor, tu perdón no estará en nosotros. Tu misericordia no estará en nosotros, Señor. Por eso hoy te pedimos que nos ayudes, que nos des un corazón como el tuyo, Señor. Que nos ayudes a poner la mirada en ti, Señor, y no en el hombre. Mi amado Salvador, que nos ayudes cada día a confiar en tu misericordia. Que nos ayudes cada día a confiar en ti, en que tú eres el que toma el control, Señor. Ayúdanos a poner en práctica la palabra donde dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, Señor. Que podamos vencer con el perdón, con la misericordia, con la benignidad. Que podamos, Señor, perdonar como tú lo has hecho con nosotros, Señor. Por más dura, Señor, que haya sido la situación, así la herida, Señor, haya sido muy grande, mi amado Salvador. Enséñanos a perdonar, muéstranos el camino, Señor, cómo lo debemos hacer, Dios eterno. Danos un corazón lleno de amor como el tuyo, Señor. Danos un corazón lleno de misericordia. Danos un corazón, Señor, lleno de misericordia.
misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi amado Salvador, mi eterno Redentor. Dios mío, queremos ir al cielo. ¿Y cómo vamos a ir, Señor, si estamos ofendidos con nuestro hermano, si estamos ofendidos con nuestra familia, si estamos cargados con el pasado, Señor, si llevamos cosas, Dios mío, que no nos pertenecen, mi eterno Salvador? Oh, Dios mío, por favor, extiende tu misericordia. Oh, eterno Señor, reconocemos que quizá no nos gusta perdonar, Señor, pero sabemos que lo debemos hacer, que es necesario hacerlo para recibir tu misericordia, para recibir tu ayuda y tu perdón. En el nombre de Jesús de Nazaret, que seamos un pueblo perdonador, un pueblo lleno de amor. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, el que nos dio el mejor ejemplo, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Gracias, mi amado Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, cada día. Gracias, Dios mío, porque tú no quieres que perezcamos, Señor, sino que tengamos vida eterna, que tengamos vida en abundancia. Ayuda a este pueblo, Señor. Ayuda a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque sin tu presencia no podemos, Señor. Sin tu Espíritu Santo, Señor, no podemos. Por eso acudimos a ti, Señor, para que tú tengas misericordia y nos ayudes, Señor, como lo has hecho hasta hoy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Dios todopoderoso, el Rey que vive para siempre y por siempre. Aleluya. Amén. A su nombre, al nombre de Cristo, damos toda la gloria. Amén. Bien, mis hermanos, el Señor nos ayude. Amén. Agradezco a Dios esta oportunidad. Gloria al Señor. Mi papá me decía esta mañana, anoche, me decía, mejor dele la gloria a Dios, porque yo estaba toda asustada. Amén.